A cada uno pueden sentarse, cada uno de manera especial. Quiero darle la bienvenida a Génesis y a Grace. Bienvenidos a este lugar. No le voy a decir que se sienten como en casa, porque uno en la casa a veces se quita los zapatos, busca la almohada, ¿verdad? Pero sí, siéntase en medio de parte del pueblo de Dios. Y son bienvenidos a este lugar. Siempre bienvenidos a este lugar. Señor los bendiga grandemente. El tema de hoy, la oración nos da vida. Comenzamos el domingo pasado. ¿Saben, hermanos? Con este tema. Cuando un cristiano ora, va a tener problemas. Óigase bien. Cuando un cristiano ora, va a tener problemas. El niño llora, el teléfono suena, que llegó el cobrador, que tocan la puerta. Mire, hermanos, cuando un cristiano ora se presentan los 1001 problemas. ¿Y sabe usted por qué? Porque Satanás, no hay otra cosa más que le tema que el ver un cristiano orando. Por eso cuando un cristiano ora hay problemas, va a tener problemas. ¿Sabe? Uno de los ejemplos más grandes que tenemos de oración es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo pasaba noches enteras orando y dedicaba mucho tiempo a la oración el Señor Jesucristo. Es uno de los ejemplos más grandes que tenemos de oración. Y si Él, que no tenía la naturaleza pecaminosa que usted y yo tenemos, Él oraba, ¿cuánto más usted y yo? ¿Cuánto más necesitamos usted y yo la oración? El que quiere conocer la voluntad de Dios y quiere andar dentro de la voluntad de Dios, usted quiere andar dentro de la voluntad de Dios y usted quiere conocer la voluntad de Dios, usted tiene que hacer dos cosas: leer la palabra de Dios, tener contacto con su palabra y orar. ¿Sabe usted, hermano, por qué hay tantos engañadores y hay tanta gente engañada? Hermano, las iglesias están full de personas engañadas. ¿Y sabe por qué? Porque no tienen contacto con Cristo, con la palabra de Dios, y no tienen una vida de oración. Usted quiere conocer la voluntad de Dios, usted necesita orar y necesita tener contacto con la palabra de Dios. ¿Saben, hermanos? Esa se llama la oración combinada. La oración combinada, la oración tiene que ir combinada con la palabra. Voy a mostrarles un texto que se encuentra en Hechos, capítulo 6. Vamos a Hechos, capítulo 6, Nuevo Testamento. Hechos 6. Es una llave la oración y la palabra de Dios para conocer la voluntad de Dios y para andar dentro de la voluntad de Dios. Hechos capítulo 6, versículo 1. Hechos 6, 1. En aquellos días, dice la palabra de Dios, sí, lo consiguieron. Hechos 6, 1.
En aquellos días, dice el 1, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Hermano, el testimonio es vital para servir al Señor. Si usted no tiene buen testimonio, el testimonio para con los de afuera es vital, es número 1 para servir al Señor. Por eso, cuando se pare aquí, trate de mejorar su testimonio. No es posible pararse a hablar sin testimonio. Y dice: buscar 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. No vamos a hacer hincapié ahí, porque lo que vamos a hacer hincapié es en otra cosa, quizás en otra oportunidad. Y nosotros persistiremos ¿en qué cosa? En la oración y el ministerio de la palabra. La oración y la palabra son una llave para conocer la voluntad de Dios y para hacer la voluntad de Dios, hermano. Si usted no ora y usted no tiene comunión con la palabra de Dios, ¿con qué cara usted quiere venirse a parar aquí? Hágame el favor. ¿Y sabe quiénes lo estaban diciendo? Los apóstoles. Si usted ora de vez en cuando, y de paso ahora es cuando está apurado o está apurada, la palabra de Dios y la oración nos ayuda para vencer el orgullo. Hermano, ¿sabe que una persona que se acerque a la palabra de Dios y que se acerque a Dios en oración tiene que tirar a un lado la toalla del orgullo y de la soberbia? La persona que ora y tiene contacto con la palabra de Dios no será una persona vacía, no será una persona seca, no será una persona sin propósito. Hay cuántos cristianos sin propósito, hermano. Nunca están dispuestos para Dios. Nunca. Nunca dicen: mire, yo voy a asistir a barrer la iglesia, yo voy a asistir a barrer. ¿Saben ustedes a quién les corresponde limpiar eso allá al frente? A la iglesia. Cuando usted y yo somos hombres y mujeres de oración y de contacto con la palabra de Dios, nunca vamos a estar ociosos, nunca vamos a estar vacíos, nunca vamos a estar sin propósito. Nunca. ¿Será que hay alguna persona que pueda vivir sin aire y sin comer? ¿Conoce usted a alguien que pueda vivir sin aire, sin el aire cargado de oxígeno y sin comer? Es difícil conocer a alguien, ¿verdad? Sí. Es muy difícil. Necesitamos el aire para poder vivir y necesitamos la comida para poder vivir. Así tengamos la dieta que tengamos, pero necesitamos comer. Necesitamos comer. Así como necesitamos comer y necesitamos el aire para vivir, ¿sabe usted
y yo necesitamos de la palabra de Dios y necesitamos de la oración para poder tener vida cristiana agradables a Dios. Son necesarias, hermanos. Son muy necesarias. Necesarias. ¿Sabe? Jesús era muy ocupado. Tal vez usted me diga, no, es que yo me la he visto muy ocupado. Yo tengo muchos quehaceres. Jesús era muy ocupado, pero ¿sabe? Él sacaba tiempo para orar. Él sacaba tiempo para tener comunión con su Padre. Él sacaba tiempo. Una persona para poder crecer en la fe, tiene que tener tiempo para la oración y tiempo para la palabra de Dios. Si no, no crece, hermano. Se queda chiquitico. Le preguntan Juan 3:16, no se lo sabe, que es el versículo base. No se lo sabe. No crece. Para usted y yo poder crecer en la fe, usted y yo también necesitamos rechazar, hermano, u odiar todo lo que la carne le gusta. ¿Sabe usted, hermanos? Debemos de hacer todo lo que la carne odia. ¿Qué es lo que la carne odia? ¿Sabe, hermano? La carne odia que usted ore. No le gusta que usted ore. Por eso cuando usted va a orar, usted le da sueño, le da bosteceo, le dan ganas de tomar agua y pare lo que le dan ganas, hasta de ir al baño. La carne odia, hermano, que usted ore. ¿Y sabe qué otra cosa odia la carne? Que usted tenga contacto con la palabra de Dios. Y por eso cuando se acerca a ella, enseguida comienza a bostezar. Pero te pones en el teléfono 20 minutos, 30 minutos y ni siquiera espabilas. Pero cuando vas a la palabra de Dios, enseguida te da el sueño y te da de todo. Porque la carne odia. Tenemos que hacer todo lo que la carne odia. La carne odia que la persona se congregue. A veces es una lucha levantarse en la mañana. Se dice que en una oportunidad un pastor estaba durmiendo y tenía el culto a las 8 y eran las 8:40 y todavía el pastor durmiendo. Y llegó la mamá y se fue donde el pastor y le dijo, pastor, van a ser las 8 y el culto va a comenzar. Y él salió media vuelta y se arropó y se acostó de media hora. Al ratico la mamá fue otra vez. Sabe que va a comenzar el culto, ya va a ser la hora del culto. Y es que no piensa ir a la iglesia. Entonces la mamá, él le dijo, dame una razón por la que tengo que ir a la iglesia. Y la mamá le contestó, porque usted es el pastor. ¿Sabe, hermanos? A la carne le gusta dormir. Hasta tarde. No le gusta que usted se pare a las 5 a orar. No. No le gusta. Usted y yo tenemos que hacer todo lo que a la carne no le gusta, lo que la carne odia. ¿Sabe? La carne no le gusta recibir estudios bíblicos. No. No le gusta. Se pueden dar los estudios bíblicos que se den y usted, la carne, no lo va a dejar que usted vaya a los estudios bíblicos. No lo va a dejar.
Porque a ella no le gusta que usted ore, que usted tenga contacto con la palabra de Dios, que usted se congregue, que usted reciba estudios bíblicos. No le gusta. La oración. ¿Qué es la oración? Alguien dijo la oración es hablar con Dios. ¿Será eso la oración? Es más que eso. La oración es gozarnos en su presencia, en la presencia del Señor. Es hablar con Él, es descansar en Él, es alabarle, es adorarle. Esa es la oración. Usted puede encerrarse en su cuartico y orar, y de repente usted está orando, y cuando está orando, alabándolo, ay, gracias Padre Santo por estar a mi lado, gracias por oírme, gracias por su cuidado, gracias por su amor, gracias porque en ti me siento seguro, y de repente usted termina cantando. Esa es la oración. ¿Qué es la intercesión? Porque oración e intercesión no es lo mismo, hermanos. No es lo mismo. Ya les dije que oración es simplemente gozarnos en el Señor, es gozarnos en Él, a su lado, es hablar con Él, es descansar en Él, es alabarle, es adorarle. Pero la intercesión es sangre y sudor, es dolor, es pelea, es pelear. Esa es la intercesión, es pelear. ¿Pelear contra quién? Cuenta un pastor que él acostumbraba a ir a orar, y entraba a su cuarto, y cuando salía del cuarto le decían los niños que tenían, los niños pequeños, papá, ¿y usted qué hace tanto en ese cuarto? No se lo puedo decir. Mire, niño, no se lo puedo decir, porque ustedes no lo van a entender. Cuando ustedes estén más grandes, yo se los voy a decir. Cuando ya los niños estuvieron, ellos siempre le preguntaban y él le contestaba lo mismo. Cuando estuvieron más grandecitos, él les dijo, le preguntaron, papá, ¿usted qué hace tanto en ese cuarto? Usted siempre nos dice que lo va a decir y no nos dice. Mire, hijos, yo en ese cuarto estoy matando dragones. ¿Usted no está matando dragones ahí? Sí. No se lo dije que ustedes no me iban a creer. Yo allí entro a matar dragones. ¿Sabe, hermano? La intercesión es pelear, es sudor, es sangre. La intercesión es lucha, es batalla. ¿Contra quién? Contra Satanás. Es batallar por mi hijo, es batallar por mi hermano, es batallar por mi esposa, es batallar por mi esposo, es batallar por el gobierno, es batallar por el vecino, y paren ustedes de contar, hermanos. Por eso la intercesión es diferente a la oración. En la intercesión yo voy a la batalla. Padre, mire ese hijo que tengo tan indisciplinado, ese hijo que tengo que, Dios mío, cualquier rato se va a dar un tote en esa moto, y solo tú lo puedes ayudar. Te ruego, por favor, una intervención sobre él. Es la batalla, hermano. Padre, mi papá, mi esposa, ese carácter que tiene, ese carácter, Señor, solo tú la puedes doblegar. Ay, tu Señor, si es necesario pasar por un hospital para que mejore ese carácter, pásalo. Pero haz algo, ayúdame. Es su
Y pare usted de contar. Esa es la intercesión. ¿Hasta cuándo me vas a tener este marido? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo esto? ¿Hasta cuándo esto? ¿Hasta cuándo aquí? ¿Hasta cuándo vamos a tener un gobierno sin seguir pagando los $3? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Cuándo? ¡Ayúdanos! Dios mío, ¿será que ellos ganan $3? Padre, yo te pregunto, yo no lo sé, ellos ganan también $3. Y así sucesivamente, hermanos, así sucesivamente. Intercesión es batalla, es lucha, es sangre, es pelea. La intercesión es una guerra. Es una guerra. ¿Sí me están entendiendo? ¿Qué dijimos que era la oración? Es más que hablar con Dios. Es adorarlo, es alabarlo, es confianza en Él. Eso es exaltarlo, es agradecerle. Bueno, ¿quién no es, hermano? Pero la intercesión es guerra. ¿Han visto ustedes una película que se llama Cuarto de Guerra? Sí. ¿Se dan de cuenta la guerra a la que se mete esa mujer en ese cuarto? La guerra por su marido. Ella no le hace la guerra a él. Ella no le hace la guerra a él. ¿Usted cuándo va a cambiar? Y le tiran las perolas y le tiran. A veces nosotros queremos cambiar a la gente a perolazos, ¿verdad? O a macetazos. ¿Sabe, hermanos? Yo jamás los podré cambiar a ustedes con regaños. Pero yo sí sé cuándo ustedes van a cambiar. Cuando yo doble rodilla por ustedes. Y no crean que cuando se enfermen yo voy a orar por su enfermedad. Cuando se enferme, ¿saben qué le voy a decir al Señor? Señor, si la enfermedad es para cambiar, acéptele otros 2 días. Si no ha querido reconocer que es orgulloso, o que es soberbio, o que métamele por ahí una semana más, hasta que reconozca. A veces nosotros nos paramos entre Dios y los hombres, hermanos. Nos paramos entre ellos dos. Yo he visto gente hacer decisión cuando van a una cama. Pero mientras tanto usted se cansa de predicarles y nunca reconocen que necesitan a Dios solamente cuando van a una cama. A veces Dios actúa por caminos misteriosos y yo llego y me pongo en medio y sánalo, Señor, es verdad que es borracho y es esto y es todo, pero sánalo, porque yo lo necesito sano. En vez de decir, Señor, lo metiste allí porque tú lo quieres salvar, tú quieres trabajar en Él. Bueno, Señor, si tú estás trabajando en Él, porque tú has comenzado a oír mis oraciones, porque tú eres bueno, eres misericordioso y quieres obrar en Él, Señor, métale mano. ¿O no están de acuerdo conmigo? Algunos no están de acuerdo conmigo, ¿verdad? Esa es la intercesión. Jesús, hermanos, levantó muertos, sanó enfermos, liberó endemoniados, caminó sobre las aguas. Y los discípulos que andaban con él vieron todo esto. Pero ¿saben qué hicieron los discípulos? Los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. ¿Se ha preguntado usted por qué los discípulos no le pidieron al Señor que los enseñara a
echar fuera demonios, que los enseñara a caminar sobre las aguas, que los enseñara a levantar muertos. ¿Sabe por qué? Y precisamente solamente les pidió que los enseñaran a orar. Hermano, usted y yo nos ignoramos el poder que hay detrás de la oración. ¿No sabe usted que si usted verdaderamente se humilla delante del Señor y usted verdaderamente tiene una vida de oración y de consagración a Dios, lo demás Dios lo añade? Entonces usted tendrá el poder para predicarle a quien sea. Usted tendrá el poder quizás para orar por alguien y dentro de la voluntad de Dios que esa persona se sane. Ellos lo único que le pidieron al Señor era que los enseñara a orar. Enséñanos a orar, le dijeron ellos. Pero ¿sabe qué, hermanos? Para tener una vida de oración hay que conocer a Dios. Pero usted tal vez diga, yo conozco a Dios. ¿De veras lo conoce? No se puede orar si no se conoce a Dios. Uno puede orar. Para orar se necesita madurez en el conocimiento de Dios. Voy a mostrarles mi texto. Traje esta Biblia porque lo voy a leer acá. En esta Biblia, Salmo 50. En esta versión voy a leer el texto. Para orar tenemos que conocer a Dios. Salmo 50. Dice así la palabra de Dios. Versículo 16. Pero Dios le dice al perverso, ¿sí lo tiene? Lo estoy leyendo en esta versión. Pero Dios le dice al perverso, ¿con qué derecho citan mis enseñanzas y hablan de mi pacto? Hermano, ¿ha oído usted gente hablar de la Biblia? Pero son ladrones, son estafadores, y pare usted de contar. Algunos hasta la citan. Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Usted ha oído esa cita? La cita es torcida, ¿verdad que sí? No aparece en las escrituras, pero algunos se atreven a pasarla como si fuera palabra de Dios. Y miren lo que el Señor les dice. Pero Dios le dice al perverso, ¿con qué derecho citan mis enseñanzas y hablas de mi pacto? Si te molestas cuando te corrijo y no prestas atención a mis palabras, ¿sabe usted a quién Dios oye? Cuando usted ora, al que está dispuesto a dejarse corregir por la palabra de Dios. ¿Pretende usted que Dios le responda cuando usted no está dispuesto a dejarse corregir por la palabra de Dios? Y dice el 17, el 18, haces amistad con los ladrones y te juntas con los que cometen adulterio y pretende que yo te oiga. 19. Siempre estás diciendo, ¿qué cosa?
mentiras, engañando a la gente y haciendo el mal, y así pretende que yo lo oiga. 20. Hablas mal hasta de tus propios hermanos, calumnias al hijo de tu misma. ¿De tu misma qué? Mamá. Hay gente que pretende que Dios lo oiga y enemistado con los hermanos. No le habla a los hermanos de su propia sangre. Conocí un hombre que dijo, ¿sabe qué dijo ese hombre? Él dijo, yo me moriré, pero nunca más le hablaré más a mi hermana. Hermano, cuando usted iba a visitarlo para predicarle la palabra, él sabía de todo, él sabía mucho, pero le sabía hacer mucho. Y sí, vino el COVID, se lo cargó y murió enemistado contra su propia hermana. No, nunca más le habló por una simpleza. No le hablas a tu hermano o a tu hermana. Tienes resilla contra él, tienes problemas contra él y quiere que Dios le responda a la oración. Y dice, el 21, hiciste todo eso y yo no dije nada. Entonces pensaste que yo era como tú. ¿Sabe cuál es el problema? Pensar que Dios es como nosotros. Dios no es como nosotros, hermanos. Esta última frase, pensaste que yo era como tú. Me llama la atención que esta frase es una frase muy personal. Pensaste que yo era como tú. Hermano, ¿sabe por qué Dios se refiere personalmente? Porque usted y yo somos los que tenemos que vivir una vida sincera, personal con Dios. A veces usted y yo estamos esperando que sea el vecino, o que sea el otro hermano, o que sea la otra hermana. No, es usted, es con usted, es conmigo. Porque usted no le va a dar cuentas el día de mañana a Dios por su hermana o por su hermano. Estoy hablando de hermano en Cristo. Usted le va a dar cuentas por usted. El que tiene que vivir una vida para Dios es usted y no esté mirando hacia los lados. Hay gente que está esperando cambiar cuando otro cambie. Hágame usted el favor. No, yo no voy a esa iglesia porque en esa iglesia no hay amor. Ay, no hay amor. ¿Sabe, hermanos? Vuélvase entonces usted un panal. ¿Verdad que sí? Ellos no tienen amor, pero usted lo tiene. Búsquelo usted y délo usted. ¿Sí? No, yo no voy a ir porque ahí no lo mira uno. Pues mírelo usted. Yo no voy a ir porque hay un parcelismo. Hay un parcelismo. ¿Sabe, hermanos? El que quiere trabajar, él mismo se invita. Hay gente que está esperando que uno lo nombre para algo. Nómbrese usted. ¿Quién dijo que usted no puede ir al hospital a visitar a los enfermos? Luis le va a decir a usted, el pastor le va a decir a usted, no, usted no te va al hospital a visitar a los enfermos. ¿Yo? No, hermanos. ¿Quién le dijo a usted que usted no puede comenzar a reunir ropita para darle a un niño necesitado? ¿Quién le dijo a usted que usted no puede hacer eso? ¿Quién le dijo a usted que usted no puede venir a barrer aquí?
le dijo a usted que usted no puede decir, pastor, deme la llave porque vamos a ir a orar 4 o 5 personas allá en la iglesia? ¿Usted cree que yo me voy a poner celoso por eso? Hay gente que están esperando que los coloquen en lugar en vez de ellos mismos colocar. ¿Sabe qué, hermano? Cuando yo comencé el evangelio, yo mismo me invitaba. Decía el pastor que esta semana tengo que ir a tal parte y a tal parte. Yo le decía, pastor, yo voy con usted. Pero no, es que vamos en bicicleta, no importa, yo consigo una. Yo no tenía ni bicicleta en ese tiempo. Y me le chingaba a Federico Santana. Y así sucesivamente, hermano, yo me invitaba solo. Yo lo que nunca me gustaba invitarme solo es para comer. Porque a veces la gente tiene la torta para 3 o 4 nada más. Entonces llego yo, ya tienen que minorar el pedazo que le van a dar a los otros. Y eso no me gusta. Usted no se debe invitar cuando usted no lo han invitado. No seamos abusadores. ¿Verdad que sí? Porque incomodamos a los otros. Pero tampoco cuando no lo inviten no se duela. Y cuando usted parta una torta, y cuando usted celebre su cumpleaños, no llame a los que siempre llaman. En estos días alguien dijo que una hermana se iba de la iglesia, de una iglesia, de esta no, gracias al Señor, de una iglesia, y que se iba porque allí en aquella iglesia había mucha preferencia, había como mucho, no recuerdo cómo fue la palabra que ella usó, favoritismo. Porque cuando van a picar una torta, Ramona, fulana, la otra, vengan a la torta. Hermano, cuando usted vaya a picar una torta, invite a su hermano que no puede comer torta. O sea, me llamo que no puede comprar el pedazo de torta. A veces nosotros invitamos a otro porque el otro nos puede invitar a nosotros. ¿Sí me entienden? Yo invito al que no me pueda nunca invitar, porque esa es la ley de Dios, hermanos. Voy y le regalo una blusa a la que puede comprar una blusa. Porque cuando yo cumpleaños, ella me puede comprar una a mí también. No, hermanos, es maldad en el corazón. Regálese a alguien que nunca le puede dar una blusa a usted, se la puede regresar. ¿Me están entendiendo? Yo por eso no me gusta celebrar cumpleaños. Le digo a mi esposo, no me celebren nada de eso porque a mí no me gusta nada de eso. No me gusta. Porque a mí me gustaría que invitaran a todos los que nunca son invitados, o nunca se han invitado. Hermanos, ¿pensaste que yo era como tú? ¿Qué significa esta frase? ¿Pensaste que yo era como tú? La ausencia del conocimiento de Dios. En estos días fui a visitar a una mujer y se puso brava porque le sintió un salmo en el que dije que Dios no oía al impío. Y se puso brava conmigo. Porque le sintió un salmo que dice, Dios no escucha la oración de los impíos. Eso es lo que significa esta frase, hermano. Pensaste que yo era como tú, pensaste que puedes estar enemistado con su hermano, pensaste que puedes reunirte con los fornicarios y los adúlteros, pensaste que puedes andar malimponiendo a aquel, chismeando de aquel, y que puedes andar en aquel y luego te vas a meter al cuarto y yo te voy a oír así muy fresco a ti. ¿Pensaste en eso? Pues yo no soy como tú. Si usted quiere que Dios lo oiga, usted tiene que dejar de ser tracalero. Usted tiene que dejar de ser mentiroso. Usted tiene que dejar aquello y aquel otro y aquel otro y aquel otro y yo también. Y eso es lo que está diciendo el Señor. ¿Sí? ¿Lo estamos entendiendo?
última frase denota la ausencia del conocimiento bíblico de Dios. ¿Sabe? La ausencia del conocimiento bíblico de Dios nos hace ser herejes. Una oración sin el conocimiento de Dios nos hace ser herejes. Voy a este punto aquí. A mí me invitan a orar por una señora que está muy enferma. Yo voy a orar: Señor, te ruego que sanes a esta señora. Y te pido que tú la levantes y que tus misericordias sean sobre ella para levantarla. Y el Señor la levantó, la sanó. Pero luego la señora sigue yendo del brujo, sigue maldiciendo, sigue borracha, formando parranda, sigue en aquello y aquello otro. ¿Qué yo hice? ¿Quién levantó a esa señora? ¿Dios o la levantó otro? Hermano, ¿sabe usted en qué es lo que Dios está más interesado? En que los hombres vengan al conocimiento de Él, en que los hombres se arrepientan, reconozcan que son unos miserables pecadores y reconozcan el sacrificio de Cristo en la cruz y se apropien de Él. Ese es más interesante que la salud. Y para nosotros los cristianos es más interesante para Dios una vida de santidad que la salud. ¿Y sabe por qué? Porque sin santidad nadie verá al Señor. No lo digo yo, hermanos. ¿Qué importa que se salve, pero que entonces siga de chismoso, siga de embustero y siga de padre de contar? Lo más interesante es el conocer a Dios, es el conocer a Dios. Conocer a Dios, que Dios lo que me está interesado es en que el hombre venga al arrepentimiento y reconozca que es un pecador y acepte a Jesucristo en su corazón. Y viva una vida para Él. Eso es más interesante que la salud. No importa, hermano, que luego vaya a la iglesia cojeando, ¿verdad? Es mejor de entrar ciego, cojo, al cielo, que teniendo todo el cuerpo se vaya al infierno. La oración tiene prioridades. Tiene prioridades. Usted y yo necesitamos conocer los atributos de Dios. Voy a pedirle que vayamos a Lucas 11. Lucas 11. ¿Sabe, hermano, por qué necesitamos conocer los atributos de Dios? Necesitamos conocer los atributos de Dios. ¿Sabe usted por qué? Para no ser herejes en la oración. Para no ser herejes cuando oramos, hermano. Igual, para predicar la palabra necesitamos conocer los atributos de Dios y vivir los atributos de Dios, porque si no, es herejía. Palabra de Dios sin reconocer la santidad de Dios y los atributos de Dios es herejía. Así son las oraciones también. Dice Lucas 11, versículo 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar.
Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. En Israel, todo el que tenía discípulos lo enseñaba a orar. Juan enseñó a sus discípulos a orar. Y los discípulos de Cristo, ellos querían que Cristo los enseñara a orar. Hermanos, ¿saben cuál es la responsabilidad de todo pastor? Enseñar a la iglesia a orar. Enseñar a la iglesia a trazar la palabra de Dios correctamente. Enseñar a la iglesia a instruirse en las escrituras. Esa es la tarea del pastor. Tenemos los pastores esa tarea. Vayamos rapidito a Mateo. Dale para atrásito a Mateo porque se nos está yendo el reloj. Mateo 21. Mateo 21. Versículo 12. Y entró Jesús, ¿sí? ¿Lo consiguieron? 21:12. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó la mesa de los cambistas y la silla de los que vendían palomas. Hermanos, ¿para qué usamos nosotros este local? ¿Para vender? ¿O para rendirle alabanza al Señor? ¿O para instruirnos en la palabra? ¿Para qué usamos este lugar? ¿Sabe, hermano, que las iglesias se han convertido ahora en un comercio? Hay muchas veces entre la iglesia tienen las empanadas para vender, tienen las hallacas, y pare usted de contar. Mira, hermano, ¿sabe qué yo le he dicho a ustedes como iglesia? Este local que tenemos no es nuestro. Este local es un local que una hermana nos lo concedió para que aquí hiciéramos los cultos. Pero yo nunca los voy a poder a ustedes a vender hallaca, ni a vender helados, ni a vender nada. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque Dios es el dueño de esta obra y Dios proveerá para que usted y un día tengamos un local. ¿Saben qué hacen algunas hermanitas que las ponen a vender y a vender? ¿Saben qué hacen algunas? Terminan ellas pagando las hallacas y sacrificando la comida de sus hijos. Les dan 20 hallacas y van y venden 10 y a ellas les toca que pagar las otras 10 hallacas. ¿Y saben qué están haciendo algunas iglesias? Vendiendo hasta rifas. No, hermanos. La obra que es de Dios, Dios la sostiene. Y Dios es el que provee. Pero ustedes nunca van a tener la aprobación mía para andar vendiendo nada para comprar cortinas. Que un hermano en su corazón de dadivoso, el Señor lo prosperó en su corazón y él solito en comunión con Dios, él dice: yo voy a comprar la cortina, que ya esa es otra cosa. Pero ustedes nunca me van a agradecer a ustedes que anden vendiendo para comprar esto. Eso estaba pasando en el templo, hermanos. Habían agarrado como un comercio el templo y Jesús no le gustó. Y dice el 12, 21:12, dice el 13, y les dijo: escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Este lugar va a ser para usted y yo instruirnos en la palabra de Dios y para orar aquí. Porque la casa del Señor debe ser casa de oración. Aquí nos reunimos los viernes a orar.
venga usted a la casa del Señor, porque la casa del Señor, dijo el Señor, es mi casa de oración. Venga acá a orar. ¿Sabe por qué el Señor dijo eso? Porque para el Señor, número uno está la oración. Número uno, hermanos. Cuando usted tiene alguna situación, usted tiene algo, pues no se deje de estar buscando ayuda por otro lado, deje de estar buscando allá, doble rodillas. Doble rodillas. Y espere en Dios. Porque si el Señor propone en su palabra que la oración es el poder que usted y yo tenemos para tener comunión con nuestro Dios y para lograr las cosas, entonces oren más. No tenemos otra. No tenemos otra. Esa es la que el Señor nos ha dado. Los apóstoles le pidieron al Señor que los enseñara a orar. Que los enseñara. Y el Señor les dice cómo van a comenzar a orar. Y usted y yo vamos a ver la oración modelo, o la que se llama el Padre Nuestro. Y vamos a ver lo que engloba el Padre Nuestro. Porque no es una oración como el catolicismo romano lo hace. La Biblia dice que no usemos vanas repeticiones. El catolicismo romano cree que cuando usted va a orar, usted lo que tiene que repetir eso y ya. No, hermano, eso no es lo que la Biblia enseña. Por ejemplo, en Mateo 6, Mateo capítulo 6, dice la palabra de Dios así en el 9, versículo 9. Vosotros cuando oréis, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Aquí tenemos la manera profética como Dios nos dice que debemos orar. ¿Cómo debemos acercarnos a Dios? Él nos dice la actitud con la que usted y yo nos debemos acercar a Dios cuando vamos a orar. Recuerden que estamos hablando que vamos a aprender a orar. La actitud. Debemos acercarnos con una actitud perfecta, hermano, cuando nos acercamos a Dios. Lo primero que nos dice es Padre nuestro. Cuando usted y yo nos acercamos a Dios, debemos acercarnos como el Padre que es, como nuestro Padre celestial que es. Es decir, cuando nos acerquemos a Él, acerquémonos sin miedo, sin temor. A veces nosotros tenemos la figura de Dios como Padre, la figura que tenemos terrenal, del Padre terrenal. Nos da miedo acercarnos a Dios. ¿Sabe por qué nos da miedo? Porque a nosotros nos daba miedo acercarnos a nuestro papá, porque cuando le hablábamos nos latía, ¿verdad? Y por eso a veces nos da miedo acercarnos a Dios. Entonces el Señor nos va a describir aquí la actitud con la que nos debemos acercar a Dios, como un Padre amoroso, alguien que no te va a rechazar, alguien que no te va a
criticar con toda confianza, hermanos. ¿Sabe, hermano? Yo conocí una hermana que ella no le oraba a Dios, ella le oraba a Jesucristo. ¿Y sabe por qué no le oraba a Dios? Ella no le oraba a Dios porque ella odiaba a su padre. Por eso ella no se acercaba a Dios como padre, porque ella odiaba a su padre. Su padre la violó desde los 7 años hasta los 14. Abusaba de ella. ¿Y sabe por qué no abusó más? Porque el hombre se murió. Cuando ella tenía 14 años, el hombre se murió. Y por eso ella no se acercaba a Dios con esa confianza como padre, porque ella tenía la figura en su cabeza de un padre terrenal. Y lo primero que hay que hacer para dirigirnos a Dios como padre es sacar la figura que tenemos de padre terrenal, porque quizás la figura que tenemos de padre terrenal no es la mejor. Dios es distinto. Dios es un Dios de amor, de misericordia. Entonces, lo primero que el Señor nos enseña en la oración modelo es la actitud con la que nos debemos acercar a Dios. ¿Sí? ¿Me están entendiendo? Diferente, una actitud diferente. Después la seguimos desglosando, se nos fue el tiempo, pero vamos a desglosar esta de la oración modelo. Porque no es una repetición como lo hace el catolicismo romano: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad. No, hermano, es que esa no es la manera. El Señor lo que le está demostrando aquí a los discípulos es lo que engloba toda la oración. Sí, creo que me comenzaron a entender, ¿verdad? Vamos a ponernos de pie. Padre Santo, nos acercamos a ti en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Y en su nombre venimos delante de ti como nuestro Padre que eres. Él nos dijo que cuando oráramos nos dirigiéramos a ti como un Padre amoroso, como un Padre que perdone, como un Padre que no nos juzga si venimos arrepentidos delante de ti, como un Padre que nos entiende, como un Padre que nos ama, como un Padre que tiene cuidado de nosotros. Hoy nos acercamos así delante de ti y para pedirte especialmente, ahora que vamos a la calle y durante esta semana que vamos a enfrentar la semana, quizás vamos a ir de un lugar a otro, que tú guardes nuestras entradas y salidas durante esta semana, que bendiga lo que vamos a hacer con nuestras manos, que provees lo que haga falta en nosotros y en nuestra familia, que obres en aquello que te hemos venido suplicando, que nos fortalezcas en la fe,
Que nos guardes del mal, que nos guardes de cualquier acechanza de Satanás y sus demonios. Que nos guardes de toda tentación y de hombres malos y perversos, porque como tu palabra lo ha dicho, no es de todos la fe. Y que guardes a nuestros niños, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestras nietas. Y que tú multipliques lo que llegue a nuestras manos y nos dé sabiduría, sabiduría a la hora de hablar, a la hora de poder conversar con alguien, a la hora de darle alguna respuesta a alguien. Podamos darle una respuesta basados en la palabra tuya y como tú la darías, Padre. Pero también, Padre, te rogamos la intervención sobre aquellos de nuestra familia que no te conocen. Que envíe luz a su mente, a sus corazones, a sus almas. Algunos de ellos están quebrantados, con problemas de salud. Pero te rogamos por el problema más horrible que tenemos nosotros los seres humanos y que nosotros tuvimos antes de venir arrepentidos a los pies tuyos. El problema del pecado. Hazle ver que son unos pecadores. Hazle ver que te han ofendido. Hazle saber que Cristo murió por ellos y que necesitan la obra expiatoria de Cristo en la cruz. Envíe ese siervo, esa sierva tuya, guiado por el Espíritu tuyo, que le hable del glorioso Evangelio. Te lo pedimos en Jesucristo. Y si quieres tener piedad de él, de su salud, te rogamos tu ayuda. Pero todo conforme a tus múltiples piedades, bondades y misericordias, Padre. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, te alabamos y te bendecimos.